Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y puntualmente cumple con su cita nuestro gran amigo, guía, consejero, que tan fielmente nos ha venido acompañando. Él es el padre Rafael Checa, sacerdote carmelita descalzo, es doctor en teología, en pastoral de espiritualidad también, autor de muchísimos libros, considerado uno de los grandes místicos de nuestros tiempos a nivel internacional. Ha sido vicario general de la Orden del Carmelo en Roma, provincial de la Orden del Carmelo en nuestro país en diversas ocasiones. También ha sido uno de los fundadores y presidente de esta congregación que reúne a todas las órdenes religiosas en nuestro país. Fundador del Centro de Estudios de los Valores Humanos, donde se obtiene la licenciatura en Teología acreditada por la Secretaría de Educación Pública, y también fundador del Centro de Estudio igualmente de Desarrollo Humano Espiritual, hoy conocido también como Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz. Un hombre que ha hecho aportaciones valiosísimas a la vida espiritual de nuestro país, un hombre cuyo ejemplo sigue siendo para muchos de nosotros que hemos tenido el privilegio de conocerle y de escuchar su consejo, motivo suficiente para afianzar nuestra fe, nuestra esperanza y comprometernos con el amor. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo el padre Checa, a quien con todo respeto le llamaremos por su nombre, Rafael. Y Rafael, más allá de darte las gracias una vez más por estarnos acompañando, la vida en Dios. Teo es Dios, queridos amigos. Este conocimiento de Dios, que es el hacer una vida teologal, significa vivir en la fe, en la esperanza y en el amor. Si no tenemos fe, si no hay visión de esperanza y no practicamos el amor, pues nuestra vida con Dios realmente no existe. Y dentro de esta vida teologal, nuestra vida y aumentaría yo, para Dios, hay que ejercer, por supuesto, la fe. Y hoy entramos en cómo aumentar nuestra fe. Adelante, Rafael, y muchas gracias. Gracias, Rosita, y un saludo muy cariñoso para todos nuestros radioescuchas y para los que colaboran con nosotros en el programa. Yo creo que podríamos todavía, para cerrar este tema, tocar este siguiente punto. Después de que vimos qué cosa es la fe, el proceso dinámico de la fe, nos corresponde ahora ver qué actitud o qué actitudes debemos tomar para poder no solo conservar nuestra fe, sino aumentarla y evitar perderla o disminuirla. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tengamos ya de antemano una comprensión adecuada de la fe. Porque si comenzamos por allí y no tenemos un concepto claro de lo que es la fe, podemos hacer muchas confusiones. Hay personas que dicen, por ejemplo, tener fe, y cuando se analiza un poco o la conducta o los puntos de vista, de opinión, etcétera, se ve claro que no hay una comprensión adecuada de la fe. Y esto es indispensable. La sustancia de la fe nos ha sido dada en la revelación de la Escritura. Nosotros somos una de las religiones o de las fes religiosas que existen en el mundo, que nos llamamos de las religiones del libro. Y para nosotros el libro, inspirado naturalmente, pues es lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. Y para nosotros esto es el criterio válido y fundamental. En la medida en que nosotros conocemos, de alguna manera reflexionamos y asimilamos
el mensaje de revelación que nos brinda la Sagrada Escritura, en esa misma medida vamos teniendo una fe firme. Porque ahí se contiene toda nuestra revelación. Con razón decía San Juan de la Cruz que después de lo que tenemos ya conocido a través de la revelación de la Biblia, del libro sagrado, y de lo que la Iglesia nos va dando a entender o ampliando por medio de fórmulas, de explicaciones, etcétera, esta fe es lo que corresponde a ese ámbito que podemos llamar de nuestra fe cristiana. Y nos decías, Rafael, que entrando en esas actitudes, pues debemos partir de una comprensión adecuada de la fe, y esto requiere de un conocimiento de la Sagrada Escritura. Efectivamente. Hay algo que nos dice San Juan de la Cruz y que debiéramos atender cuidadosamente. Dice él que no hay más artículos que revelar acerca de la substancia de nuestra fe que los que están ya revelados en la Iglesia. Esto para evitar, por ejemplo, que una persona que dice haber escuchado o haber recibido alguna consigna de revelación para transmitírnosla, nosotros tenemos que ser muy firmes en que para nosotros la revelación termina con la Escritura y con la presencia de Jesús en medio de nosotros. Diríamos que con Jesús termina para nosotros la revelación de la fe. La Iglesia a veces autoriza y puede decir que las revelaciones que una persona nos transmite, que de alguna manera le ha dado Dios, si son dignas de certidumbre, nos va a decir, pues pueden tomarlas en cuenta, pero no es el depósito de la revelación de nuestra fe. Diríamos que en el credo nosotros tenemos muy bien sintetizada toda nuestra fe. Lo demás puede ser una información que a través de la teología, del estudio, de los concilios, de las definiciones o explicaciones posteriores que nos dan los sumos pontífices en nombre de la Iglesia, eso puede de alguna manera explicar mejor, modificar ciertas cosas que no entendemos claramente en la fe, pero aumentar el depósito de la fe, eso no. Para nosotros la fe termina con Cristo y está ya substanciada en el libro sagrado de la Biblia. Esto es una cosa que tenemos que tenerla muy en cuenta si es que queremos conservar íntegra nuestra fe. El Magisterio nos explica en sus términos justos, mientras los exégetas y los teólogos, o sea, aquellos que estudian la Biblia, ¿no? Sí, para los que no estamos familiarizados con las palabras. Son los que estudian la Biblia como especialistas y nos la interpretan. Entonces ellos pueden de alguna manera descubrirnos estos matices de la fe, pero lo que constituye propiamente lo substancial de nuestra fe está contenido ya allí. Bien, una segunda disposición es una humilde aceptación de la verdad revelada. Es decir, tratando de contentarnos con saber los misterios y verdades con la sencillez y verdad con que nos lo propone la Iglesia. Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, decía San Juan de la Cruz, sin meternos en otras curiosidades y profundidades que por maravilla falta el peligro. O sea que es un poquito expuesto el que nosotros no nos contentemos con lo que se llama el depósito de la fe, sino que queramos agregar algo de nuestra cuenta o algo de alguien que
quiere interpretar personalmente la fe, o revelaciones explícitas que alguna persona dice haber recibido. Eso, si es digno de respeto, la Iglesia lo pasa, diríamos así, al depósito, pero no al depósito de la fe cristiana que debemos creer, sino simplemente a lo que de alguna manera puede ayudarnos a entender mejor esa fe ya contenida en la Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Y esto hay que recibirlo con humildad y con aceptación. Tenemos que ser, digamos, sencillos para aceptar lo que la Iglesia nos viene diciendo en nombre de Jesús, porque ella no inventó nada. La Iglesia nos transmite lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, lo que Jesús nos manifestó en el Nuevo Testamento, con los escritores sagrados que forman el conjunto de escritos del Nuevo Testamento, y ahí está contenida toda nuestra fe que la Iglesia nos ha propuesto en el credo. De manera que el credo que recitamos nosotros todos los domingos es para nosotros un repaso de las verdades de la fe. No hay más. Lo que se contiene allí dentro es distinto. Pero nuevas verdades no nos va a estar la Iglesia predicando cada domingo. Nos va a estar repitiendo lo que ya la palabra de Dios y Cristo mismo nos reveló. De manera que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son para nosotros el doble, digamos así, la doble fuente de información de nuestra fe cristiana que tenemos que aceptar con sencillez. Y para eso, pues nos contentamos con saber los misterios y verdades con la sencillez con la que nos propone la Iglesia. Que esto baste para inflamar mucho la voluntad sin meternos en otras curiosidades y profundidades en que por maravilla falta peligro. O sea, es peligroso que nosotros nos procuremos inventar verdades que de alguna manera deducimos. No está en nuestras posibilidades. Nosotros nos atenemos a esa fe que proclamamos cada domingo en la celebración eucarística y que recordamos precisamente para tomarlos en cuenta en el contexto de nuestra vida práctica. Después, tiene que ser un asentimiento voluntario. Es aquello que decían a Jesús los que se acercaban a Él. Creo, Señor, pero ayuda mi fe. Es decir, nuestra afirmación neta debe ser: creo, Señor, pero ayuda mi fe. ¿Por qué? Lo que sí es cierto es que podemos nosotros tener dudas, no ver con suficiente claridad los misterios, porque son misterios de Dios, y entonces poner en duda lo que es propiamente la substancia de nuestra fe. Actitudes, queridos amigos, actitudes para aumentar nuestra fe. Nos dice el padre Rafael Checa, primero que todo, una comprensión adecuada de la fe, conocimiento de la Sagrada Escritura. Lo segundo, una humilde aceptación de la verdad revelada. Que vaya, se necesita humildad, queridos amigos, para no pensar que estamos inventando el hilo negro, cosa que con frecuencia casi todos hacemos. Una tercera, un asentimiento voluntario, un decir sí, yo creo, desde nuestra propia voluntad. Adelante, Rafael. Sí. Algunas veces no creemos porque pensamos erróneamente en nuestras creencias y no conocemos bien nuestras obligaciones. Otras nos hemos creado ciertos prejuicios sobre las instituciones o las personas de la religión.
confundiéndolas con la misma fe religiosa. Este hecho último que parece que siguen insistiendo los medios de comunicación de la cuestión de la pederastia, es justamente un fenómeno de miseria humana, de debilidad humana, también de algunos hombres de la Iglesia, como de algunos o de algunas católicas. Somos los hombres de la Iglesia, somos tan falibles como cualquiera, tan débiles y tan pequeños y muchas veces imposibilitados para resistir la tentación, que caemos en esas miserias humanas. Y eso hay que verlo desde esta perspectiva. O sea que no hay que confundir a las personas, claro, todas nosotras falibles, no, con lo que es propiamente nuestra fe. Claro, y con la institución de la Iglesia en sí, porque la Iglesia, a pesar de todo, está en el tercer milenio, a pesar de todo, de persecuciones y de todo. Eso significa que hay algo que es Dios que está sosteniendo, a pesar de las debilidades y miserias de los pobres humanos que formamos esa institución. Seamos católicos o seamos miembros de la responsabilidad de la Iglesia. Bien. Estamos en el asentimiento voluntario. Exacto, sí. Después también saber sufrir las noches oscuras de la fe. ¿Esto sería una cuarta actitud? Sí, una cuarta actitud. Es decir, saber transitar la oscuridad. Exacto. De la fe. Saber cruzar las noches oscuras de la fe que se nos van a presentar y que se han presentado hasta a los más grandes santos y santas que han vivido en la Iglesia, con nosotros. Tenemos que superar eso. Y finalmente, no solamente cómo conservar nuestra fe, tenemos que ver cómo aumentar nuestra fe. Y para eso tenemos que añadir que tenemos que ir conociendo y penetrando cada vez más los contenidos de nuestra fe en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, en la teología misma que hoy por fortuna ya se acercan a estudiar muchos cristianos, y en la espiritualidad. Por otra parte, no podemos descubrir la práctica de los sacramentos, nuestra vida litúrgica, los recursos inapreciables de la oración cristiana. Naturalmente que si no oramos no vamos a tener una fe viva, porque la fe se sostiene en la oración, se enriquece en la oración, se fortalece en la oración. ¿Podríamos decir que esa es como una sexta actitud? Sí. Siendo la quinta tener esa disposición de aumentar nuestra fe. Claro. Una sexta actitud sería la actitud de la oración. Exacto. Y luego rechazar las tentaciones de la fe. Estemos tranquilos si en un momento dado en nuestra vida nos visita la duda de la fe. Piensen que todos tenemos dudas de fe. Hasta los más grandes santos y más llenos de fe las han tenido. Para ello tenemos ese ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, que en los últimos meses de su vida Dios permitió que fuera probada con las tentaciones de la fe. Y decía ella, cuando escribía sus versos tan bellos y hermosos que hoy leemos, dice: canto no lo que creo, sino lo que quiero creer. Entonces nosotros estaremos algunas veces en esa situación. Digo y reafirmo no lo que creo, sino lo que quisiera creer.
pero ya quisiera creer, ya es un acto vivo de fe frente a la tentación de la duda. Por último, veamos algunas conclusiones que es necesario puntualizar para reafirmar nuestra fe, que sabemos que es una virtud fundamental. Sin la fe no existe el cristiano, sencillamente. Y para ello debemos pensar que hay que vivir una fe como la de Abraham. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 nos habla de las virtudes de Abraham como hombre de fe. Decía Tolstoy, si un salvaje deja de creer en su Dios de madera, no es porque no haya Dios, sino porque el verdadero Dios no es de madera. Qué gran autor, Tolstoy, uno de los grandes autores rusos del siglo XIX. San Juan de la Cruz nos recordaba a este respecto y decía, oh fe bendita, tú eres cierta y obscura. Eres noche oscura para el alma, pero cuanto más la oscureces, más luz le das de ti mismo. En el libro de la subida. El evangelista Marcos 9:23 nos dice, todo es posible para quien cree. Hasta superar la cruz más dura que nosotros tengamos que sufrir en la vida. Una enfermedad incurable, molestias en la relación con los demás. Todo esto, si se vive con fe, se supera totalmente. Una persona de fe está preparada para recibir todas las contrariedades que una persona pueda sufrir en la vida, y siempre con paz. Decía todo es posible para quien cree, nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 9, verso 23. Todo es posible para quien cree. Si nunca hemos tenido la fe, pidámosela al Señor. Si se ha debilitado en nosotros, hemos de robustecerla. Si la hemos perdido totalmente, tratemos de recuperarla. Siempre hay una salida para la incredulidad. Si buscas a Dios como verdad, como único bien, como amor supremo, el mejor amor que decía San Juan de la Cruz, entonces es que ya de alguna manera lo has encontrado. Y por eso tenemos que decirle con la viuda, Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Fíjense cómo en el Evangelio Jesús siempre exigía de las personas que venían a pedirle alguna ayuda que creyeran. Y él de plano, cuando se daba cuenta de que no creían, se alejaba sin más, sin hacer y sin decir nada. Y en cambio, aquella mujer en la que él descubrió una fe tan viva, le dijo, mujer, no soy yo con mi poder quien te ha curado, es tu fe la que ha hecho posible tu curación. Todo es posible para quien cree. Señor, creo y ayuda mi poca fe. Jesús exige siempre un acto de fe. ¿Creen que puede hacer eso? Si la respuesta era afirmativa, él hacía lo que le pedían, si no se retiraba.
entonces debemos vivir de fe para poder realmente vivir como cristianos. Queridos Jesús. amigos, queridos amigos, una de las cosas más importantes dentro de este tema que el Padre nos ha venido compartiendo, y ya desde la perspectiva psicológica, es que día con día comprobamos que cuando dejamos de creer en algo superior a nosotros, vamos cayendo en un sinsentido, en un vacío, en un sin propósito. Hoy más que nunca, en épocas como las que estamos transitando, nuestra fe puede convertirse en el único verdadero sostén que no solo nos mantenga en el camino hacia adelante, sino en el equilibrio también interior. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro especial y queridísimo invitado, el Padre Rafael Checa, y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.